Soy María José Baño Bañó, profesora de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho, directora del Instituto Universitario de Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento y codirectora del Máster en Derecho de la Empresa. Con esta breve aportación o participación en el proyecto de la Facultad de Respon, pretendo poner en valor la economía social ante la irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19, que ha obligado a dejar en suspenso numerosos proyectos que estaban en marcha, pero a la vez se han activado otros muchos con el esfuerzo compartido entre la administración pública y el tejido productivo local, y en particular el sector de la economía social. Cuando hablamos de economía social, no podemos olvidar qué tipo de entidades se incluyen en su concepto. Efectivamente, hablamos de cooperativas, hablamos de asociaciones, hablamos de fundaciones, de entidades singulares, de cofradías de pescadores, de propias sociedades laborales, entre otras muchas. Todas ellas tienen un núcleo común: la atención a las personas que forman parte de la organización y de su entorno. Es decir, hablamos de la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, a lo que se unen los principios de solidaridad interna y externa y la intercooperación. Por tanto, en este caso, en este tipo de entidades, los resultados se aplican obtenidos de la propia actividad económica, se aplican principalmente en función del trabajo aportado o del servicio realizado o de la actividad realizada por parte de los socios, asociados, miembros, y en cualquier caso se aplica al fin social de la entidad. La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la propia cohesión social o la inserción sociolaboral de personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Y todo ello siempre manteniendo el principio de la independencia respecto de los poderes públicos. ¿Por qué hago referencia a este punto? Bueno, pues precisamente porque estos objetivos que se marcan dentro de la propia Ley de Economía Social están alineados con los objetivos perseguidos por las administraciones públicas, lo que está redundando en el desarrollo de numerosos proyectos de colaboración entre diferentes agentes y las administraciones. Ello refuerza la necesidad de una apuesta real por la salida social de la crisis, para evitar que se debiliten nuestros servicios públicos y que se genere una gran desigualdad social. En cualquier crisis es necesario incrementar la solidaridad y la cooperación, principios que son base de la propia economía social, del sector de la economía social. El sector de la economía social, y en particular el cooperativo, siempre ha sido maltratado en el ámbito económico, y en pocas ocasiones han habido fuertes medidas o políticas públicas que vayan dirigidas a fomentar el mismo, a pesar de los evidentes beneficios y ventajas que ofrece, no solamente en el ámbito interno de la organización, de la propia organización de la entidad, como los principios de solidaridad a los que nos hemos referido, o de una persona un voto, o de intercooperación, sino también en el desarrollo territorial. Tienen un mayor arraigo en la comunidad y menos deslocalización. Desde Naciones Unidas, por ejemplo, se defiende su utilización como entidades que facilitan un progreso económico y social de sus miembros mediante iniciativas de autoayuda y la asistencia de la lucha contra la pobreza. Los beneficios y empleos que se generan por las cooperativas permiten que sus miembros alcancen una seguridad económica evidente e impiden que millones caigan en la pobreza. Al ayudar a sostener las oportunidades de ingreso y el empleo, especialmente en zonas remotas, donde las iniciativas del sector público y del sector privado apenas existen o son muy débiles, las cooperativas contribuyen a generar medios de vida sostenibles y a fomentar el desarrollo general de las comunidades locales donde funcionan. En momentos también tienen su gran papel en momentos de grave crisis económica o, como en nuestro caso, de crisis sanitarias del COVID-19, son el apoyo a numerosos sectores. Pero la colaboración público-privada es un hecho y podemos encontrar numerosas iniciativas tanto a nivel nacional e internacional, y no solamente en el ámbito cooperativo, sino que trasciende más allá de este ámbito. Es una necesidad. Prueba de ello nos lo encontramos con el caso de la Enterprise Europe Network, que ha creado una plataforma para ofrecer y encontrar oportunidades de colaboración para establecer contactos específicos y eficientes entre diferentes agentes que pertenezcan al sector de la salud, de la industria,
de la ciència o de les administracions públiques. Els valors propis de l'economia social i del cooperativisme en particular, entre altres entitats, permeten que s'enfortixen els lligams comunitaris i amb la pròpia comunitat interna que integra aquesta entitat, la pròpia col·lectivitat. En moments com l'actual, les característiques i valors d'aquest sector resulten especialment importants en l'àmbit rural, però no sols en l'àmbit rural. Tenen un ampli efecte o afectació en l'àmbit de les ciutats. Per què? Perquè és on es troben realment els sectors més desfavorits i estan promovent-se diàriament xarxes locals per barris, per veïnats, que busquen la protecció de les persones perquè tinguin resoltes les seues necessitats d'assistència o vitals bàsiques. Trobem multitud d'exemples en el nostre teixit industrial, de serveis, social, en l'àmbit local, reconvertint la seva activitat industrial per a respondre a aquesta crisi sanitària, reforçant l'atenció de sectors molt vulnerables, els més vulnerables de la nostra societat. Com et deia abans, cada dia es creen xarxes de col·laboració. Ens trobem supermercats oberts, magatzems que no paren la seva producció i distribució de productes del camp, cooperatives ramaderes que continuen proveint al mercat dels seus productes, confraries de pescadors que no han cessat la seva activitat, continuen desenvolupant la seva activitat. S'utilitza inclús maquinària agrícola per ajudar a la desinfecció dels carrers. El sector primari no para i està emparat fonamentalment per la forma cooperativa. Perquè la solidaritat és un valor essencial, perquè gran part de les cooperatives agrícoles i ramaderes continuen funcionant, perquè el sector de l'economia social té un arrelament especial en el territori, perquè estem al costat de les persones, perquè s'activa el voluntariat, perquè estan garantint i protegint la dignitat d'un gran nombre de la població, les cooperatives de treball, les de transports, que estan contribuint en una gran manera al fet de que arriben els productes necessaris a la nostra casa, de serveis socials, les cooperatives sanitàries, d'atenció als majors, d'energia garantint el subministrament, prestant especial atenció a famílies que es troben en un grave risc, són molt vulnerables, o aliant-se administracions públiques en entitats cooperatives, com per exemple en el cas de fent arribar les beques del menjador a aquelles famílies en una situació més vulnerable, de manera que en forma de vales, de manera que puguen accedir als seus supermercats i accedir als aliments bàsics. O també comptem amb un teixit de les entitats de crèdit que està recolzant aquest sector i el sector en general de la societat, que el que estan fent les caixes d'estalvis, la caixa d'estalvi, la cooperativa de crèdit, les caixes rurals, el que estan fent és implementar mesures per a que els seus clients no patisquen tan dramàticament les conseqüències econòmiques d'aquesta pandèmia. En qualsevol cas, totes garanteixen que els seus serveis continuen arribant als usuaris, que els puguen necessitar prestant especial atenció a les persones més vulnerables i sempre sota un lema, sobre una premissa, i és el que queda de casa, nosaltres treballem per tu. El que sí que queda clar és que el sector de l'economia social en temps de crisi aporta o té un paper fonamental de suport a la societat i al teixit productiu. Reparteixen solidaritat, reparteixen riquesa i d'una manera equitativa i democràtica, i com es reconeix en l'Agenda 2030, es reconeix de manera explícita, les empreses del sector de l'economia social juguen un paper fonamental, un paper essencial dins del sector privat, de tal forma que són els promotors d'un possible canvi, des que poden canviar el model, i el cooperativisme serà un agent transformador de primer ordre que podrà o que guiarà el camí cap a una altra economia amb un objectiu social, ètic i que va més enllà dels beneficis econòmics i, per tant, anirem cap a un model menys capitalista que posa al centre a les persones. Per això, jo em quedo a casa, queda't en casa, y este virus lo paramos unidos. Cuideu-se y espero que siga de utilidad. Gracias.